Profesor, no se le escucha. No se le escucha, profesor. Su micrófono está desactivado. Bien, ahora sí me escucha. Por favor, si me escucha. Sí, profe. Ya, entonces sí, ahora sí ya podemos seguir, ¿ya? Había que reinicializar de nuevo la máquina, el Zoom. Bien, entonces había estado comentando que la clase pasada habíamos trabajado con esta expresión.
habíamos conversado sobre polinomios de interpolación, los diferentes métodos que tenemos para crear el polinomio, y también deducimos esa fórmula de diferencias divididas. Entonces, una expresión, vamos a dar ahora una expresión para el error que se comete en la estimación del polinomio de interpolación. Nos damos una idea gráfica, lo que sucede es esto. Yo puedo tener un polinomio de interpolación que, digamos, pase por los siguientes puntos. Por aquí, 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces, el polinomio puede ser el siguiente. Pasa por acá, sabemos que pasa por aquí, debe pasar por aquí, y es de esta forma. Pero este es el polinomio de interpolación. Vamos a ponerle aquí, este es p de x, pero la función podría ser ligeramente diferente. Por ejemplo, la función podría ser algo que pasa por aquí, luego regresa por acá, luego se viene por aquí, luego baja, luego se va por aquí. Eso podría ser, así, eso puede ser f de x. Entonces, solamente está asegurado que en los puntos de interpolación, tanto la función como el polinomio de interpolación coinciden. Entonces, ¿pero qué pasa afuera? Eso es lo que nos toca averiguar. Entonces, aquí está un poco mal dibujada esta función, pero bueno, no importa. Bueno, puedo hacer. Por acá. Por ejemplo, la función podría ser algo que viene desde acá, aquí sube, luego baja, baja, sube y regresa. Y esto es f de x. El polinomio de interpolación, por otro lado, se ha ido por acá. Por ejemplo, ahí, ¿no? Y aquí observamos una tendencia, que por ejemplo, fuera de los puntos de interpolación, cualquier cosa podría pasar. Bueno, esto así. Cualquier cosa podría pasar, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que en principio es conveniente establecer una fórmula para el máximo error que se pueda cometer cuando aproximamos una función por un polinomio de interpolación. Entonces, vamos a considerar sean x0 x1 x2
2 x3 x n puntos de interpolación. N más 1 puntos de interpolación. Sea Z un punto adicional y queremos hallar es en valor absoluto P de X, Pn de X, Pn de X menos F de X. ¿Está bien? Eso es lo que quisiéramos hallar. Entonces, si consideramos y si bueno, queremos hallar, si vamos dado un Z, lo que queremos hallar es Pn de Z menos F de Z. Entonces, eso es lo que quisiéramos encontrar. Z es un punto adicional. Entonces, tendríamos dos casos. Si Z es uno de X0, X1 hasta Xn, entonces C, ya que coincide de interpolación. Entonces asumiremos que Z no es un punto de interpolación. Si no es un punto de interpolación, no es tampoco colineal. Entonces construimos el polinomio que pasa por los puntos X0, X1, X2, Xn, Z. Se lo incluimos como Z. Es un polinomio de interpolación. De F de X. O sea, lo agregamos como si fuese un punto de interpolación de la función f de X. O sea que se cumple, y es el polinomio P n más 1 de X, Pn más 1, que será de grado n más 1. Entonces, construimos este polinomio de interpolación. Construimos este polinomio de interpolación de acuerdo a
las diferencias y tendremos que Pn más 1 de X será igual a Pn de X, o sea, el anterior, más la diferencia dividida de quiénes, de X0, X1, X2, hasta X, N, Z. ¿Por quién? Por X menos X0 X menos X1 1 X menos X n por ese valor. Entonces este es el polinomio de este es el polinomio de interpolación. Entonces yo digo ahora, evaluándolo en X igual a Z, X igual a Z, tendremos lo siguiente. Que n más 1 de Z igual a P n de Z más la diferencia dividida de X0, X1, X n, ¿no es cierto?, por el producto. Voy a poner esto como un producto, creo que este es un símbolo, producto de J igual a 0 hasta n de X menos X J, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que, con esto, de que como P n más 1 de Z es igual a F de Z por el punto de interpolación, ¿no es cierto? Como es un punto de interpolación, entonces tenemos esto de aquí. N más 1 de Z es igual a F de Z por ser punto de interpolación. Entonces, de esta ecuación, vamos a llamarla. Profesor, Sí, disculpe, la diferencia dividida no sería hasta Z. no, es uno menos. Ah, sí tiene razón. Hasta Z. Sí, porque aquí sí lo hemos puesto hasta Z. Sí, tiene razón, me equivoqué. Hasta
Z. Muy bien. Hasta Z. No me iba a salir la forma. ¿Ya? Entonces, ahora sí tenemos que f de Z, inclusive podemos poner f de Z menos p n de Z, pn de Z, que es el punto que hemos tomado, es igual a la diferencia dividida, como dice su compañero, de x0, x1, hasta xn y z. Z por el producto desde i igual a 0 hasta n xi, bueno, ya le cambié el signo, voy a conservar el j, xj menos x menos x j. Y aquí le voy a cambiar j, ¿no? Ahora nosotros usamos esta relación. Esta, que la diferencia dividida de orden k es la késima derivada dividido entre k factorial. Aquí tenemos la n más 1 diferencia dividida. Entonces decimos, equivale esto a, tenemos que hacer esto. Entonces yo puedo poner inclusive esto. F de Z menos Pn de Z de Z es menor o igual, desigualdad triangular en valor absoluto de f derivada de orden n más 1 en un alfa sobre n más 1 factorial por, nuevamente vamos a poner producto desde j igual a 0 hasta n de x más x j. Entonces, esta es la expresión para el error en un punto dado x. Pero aquí tenemos una pequeña equivocación. En vez de x aquí es z, y aquí también será z. Z menos x más. Entonces, aquí se está cumpliendo más o menos lo que estábamos visualizando hace un momento en esto, ¿no? Entonces, si nosotros nos alejamos de los puntos de un intervalo que contenga a todos los puntos de interpolación, es muy probable que el error crezca.
¿Por qué? Porque este factor de aquí se va a hacer un poco más grande. Por otro lado, si ustedes introducen más puntos, van a forzar a que no exista este pico. Por ejemplo, si la función tiene que pasar por aquí, entonces ya no se puede disparar tanto, o sea, se va a ajustar. Entonces, eso está reflejado aquí, porque n más 1 factorial crece indefinidamente. Entonces, cuanto más crezca, eso se va a acercar a 0. Pero eso también depende del otro valor donde se toma. ¿Está bien? Entonces, este es el error. Vamos a ilustrar con un ejemplo. Un ejemplo simple. Asuma que se interpolar f de x igual a seno de x en el intervalo 0, 0, en intervalos. Nos piden establecer polinomio de interpolación y hallar el máximo error. Entonces, ese es el ejemplo. Vamos a otra pizarra. Nosotros ilustramos gráficamente. Vamos a observar lo siguiente. La función seno es una función como esta más o menos. Una función que va de esta forma. Nosotros estamos interesados únicamente en el intervalo 0 finitos. Entonces, el polinomio de interpolación va a ser una línea recta que va a ser más o menos esta de acá. Esta, más o menos mi figura, pero nos da una idea, ¿no? Entonces hay un punto donde el error es máximo. Observen que cuando se aleja de los dos puntos de interpolación, que son estos de acá, este es uno y este es el otro, entonces el polinomio de interpolación y la función difieren cada vez más, ¿no? En un inicio difieren poco, pero luego se apartan en forma gradual, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, vamos a hacer diferencias divididas. Tendríamos lo siguiente. Como son pocos, y x y f de x y. Entonces aquí será y aquí x sub y aquí el f de x sub. Entonces tendríamos eso y aquí la diferencia. Entonces
empezamos, entonces son 0 y el otro es pi medios. Los valores son, perdón, pi 1, eso ya que es al revés. Esto es aquí, y aquí ponemos 0. 0. El f de x sub i es 0 y seno de pi medios es 1. Entonces las diferencias divididas una sola. F de x y x y más 1. Y la diferencia dividida, como hemos estado haciendo antes, viene a ser esta división y lo tenemos acá. Sería 1 menos 0 dividido entre pi medios menos 0. Esto es igual a 2 sobre, entonces el polinomio P1 de x, P1 de x será igual a 0 más 2 sobre pi por x igual a 2x. Vamos a 2 pi, no, mejor epsilon. 2 sobre pi x. Esa es la función. ¿Está bien? Que es esta de acá. Entonces coinciden esos puntos. Entonces, cálculo del error. El error será dado por menor o igual que tenemos 0, 1, entonces n más 1 en este caso es 2. Será menor o igual que f segunda en un alfa, por supuesto este es en valor absoluto, sobre 2 factorial, y dicen x menos 0 menos pi por 2. Listo. Entonces, como la función f de x es igual a seno de x, esto implica de inmediato que f segunda en valor absoluto para cualquier alfa es menor o igual que 1. Menor o igual que 1, ¿correcto? Entonces, ahí no nos preocupamos. Entonces, el error va a depender del segundo
factor. Entonces, yo defino la función g de x igual a x menos pi medios. Pi medios, ¿correcto? Entonces, que es igual a x cuadrado menos pi medios de x. Menos pi medios x. Y la derivada es g' de x igual a 2x menos pi cuartos. No, menos pi menos. Lo cual implica que un punto crítico implica que esto es 0 y x, esto es 0, solo si x es igual a pi cuartos. Pi cuartos. ¿Está bien? Ahora, veamos. Y bueno, aquí ustedes tienen que recordar de su curso de cálculo que un máximo o un mínimo de una función se da en los puntos donde la derivada es 0, donde la derivada no existe, o en los extremos del intervalo. Suponemos nosotros que estamos aquí trabajando en el intervalo 0 pi medios, que ese es el dato del problema, el intervalo 0 pi medios. Entonces, yo digo, la función g de 0 es igual a 0, es igual a g de pi medios. En los intervalos, en los extremos, no hay problema. ¿Está bien? Voy a subir un poquito todo esto. Aquí está. Y en g de pi cuartos, digo, g de pi cuartos ¿cuánto vale? Vale pi cuartos que multiplica a pi cuartos menos pi medios, pero menos pi cuartos. Pi cuartos. Entonces de aquí yo puedo deducir lo siguiente. Que valor absoluto, el valor absoluto de g de x, que es esa función, va a ser menor o igual, que pi a la sobre 16. Pi sobre 16. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda el error? Entonces, el error en el polinomio de interpolación estará dado luego el error es
igual que 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 2 factorial por pi a la 16. Sea igual a pi sobre. Entonces, eso es lo que tenemos. Observen de que es una buena aproximación, a pesar de que mi dibujo no es bueno. Voy a tratar de hacer un dibujo mejor acá. La función seno de x está dado por lo siguiente. Y el polinomio que hemos hallado es sencillamente este. Entonces, conforme nos alejemos más de los puntos de interpolación, el error crece. Sin embargo, no siempre es bueno un polinomio de esta forma. Si, por ejemplo, yo hubiese obtenido estos dos puntos de interpolación, si los puntos de interpolación hubiesen sido este y este, ¿qué va a significar? De que yo no obtengo un polinomio de grado 1, obtengo un polinomio de grado 0. ¿Por qué? Porque los puntos son colineales, corresponden a una función constante, a la función constante C, y no lo he optimizado, ¿no es cierto? Si utilizo lo que tendría que usar aquí, en todo caso tendría que ser un polinomio de grado 2, ¿no es cierto? Entonces, y el intervalo cambiaría. Si yo utilizo un intervalo de grado, un polinomio de grado 2, entonces ustedes tienen que hacer el cambio y decir que observen que P2 de X, que sería P2 de X P2 de X sería igual a P1 de X, que ya lo tenemos, ¿no? Que es 2 sobre pi X. 2 sobre pi X, pi por X, más un polinomio de segundo orden, que sería la diferencia dividida entre los puntos 0, 1 y 2, o 0 y medios, 0, igual y medios, 0 y medios y pi. Entonces sería la diferencia dividida de estos miembros por x menos igual pi medios. Ese sería el polinomio de grado 2, ¿cierto? Y tendríamos que hallar esta tercera diferencia dividida para encontrar este polinomio. A veces es posible encontrar, o sea, hay una relación mediante la cual nosotros podemos hallar una diferencia dividida sin necesidad de tener que desarrollar todo el cuadro de diferencias divididas. Vamos a ver esto. Aquí.
alrededor de la clase. Hay una deducción de una fórmula, pero se basa en el polinomio de Newton y el polinomio de Lagrange. Y el aspecto de unicidad que es tan importante. Entonces, vamos a ver eso. Si suponemos que tenemos los n más 1 puntos de interpolación x0 x0 x1 x n. Supongamos que tenemos esos n más 1 puntos de interpolación. Entonces, Pn de x, Pn de x viene a ser igual, vamos a poner uno más ya para xn más 1, n más 1. Entonces aquí va a ser un polinomio de grado n más 1, porque tenemos n más 2 puntos de interpolación. Entonces va a ser de grado Pn más 1. Va a ser igual al polinomio de grado n según Newton, más la diferencia dividida x0, x1, xn, x n más 1, y aquí x, voy a ponerlo como productoria, desde j igual a 0 hasta n sería este caso, ¿no? N de x menos x j. X, le voy a como x menos x0 x menos x1 hasta x menos x n. Entonces, si ustedes observan, el Pn más 1x es igual a f, la diferencia dividida de orden n más 1,
x0, x1, x n más 1 por x a la n más 1 más términos de grado menor o igual que n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este de aquí, Pn, es un polinomio de grado n, pero este va a ser de grado n más 1. El grado se va a obtener de esto. Si ustedes multiplican todos estos monomios, va a salir un x a la n más 1, porque hay n más 1 monomios. Entonces va a quedar x a la n más 1, y todos los demás van a ser términos de grado n. El caso es de que el término líder, el coeficiente del x a la n más 1, va a ser esta diferencia. Eso ponemos como 1. 1, 2. Tenemos los polinomios. Si usamos los polinomios de Lagrange, vamos a tener que n más 1 x es igual a x menos x1 x2, así sucesivamente hasta x menos x n más 1. N más 1 sobre x0 menos x1, así, x0 menos x n más 1, y esto por f de x 0 más polinomios similares hasta el último, que será x menos x 0, x menos x 1, es un monomio también, hasta x menos x n sobre x n más 1 menos x 0 x n más 1 menos x n menos x n por f de x ¿no es cierto? Pero
por la forma como hemos construido, observamos de que todos los polinomios de Lagrange son de grado n más 1. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Pn más 1 de x, que n más 1 de x es igual. Vamos a ver un coche. Observen. Aquí tienen x a la n dividido entre esto por f de x0. Entonces, yo puedo decir que esto es lo siguiente. F de x0 dividido entre x0 menos x1. Vamos así. X0 menos x n más 1 más f de x f de x1 y abajo será x1 menos x0 1 menos x0 hasta x1 menos x más 1. Y así más el último será f de x n más 1 sobre, aquí los puntos suspensivos, sobre xn más 1 menos x0 x n más 1 menos x n. Y esto es un coeficiente x a la n y más términos grado menor igual que entonces Pn de x sería esto. Pn más 1 de x también tiene esta forma. Quiere decir de que como son polinomios iguales, acuérdense que unicidad, si existe el polinomio de interpolación, este es único, ¿correcto? Si existe el polinomio de interpolación, este es único. Entonces, quiere decir de que si representa el mismo polinomio como lo hemos puesto, quiere decir de que el coeficiente de x a la n más 1 debe ser igual al, aquí también es x a la n más 1, disculpen, n más 1. El coeficiente del xn más 1 tiene que ser el mismo que el coeficiente que tenemos. Entonces, con ello tenemos lo siguiente.
que en general, por tanto, F, una diferencia dividida de orden 0, x1 xn. Bueno, aquí hemos puesto n más 1, pero no interesa. Xn viene dado por f de x0 sobre x0 menos x1 menos x2 aquí fue hasta n más, vamos a hacer uno más, f de x1 dividido entre x1 menos x0 x0 x1 menos xn más f de x n sobre x n menos x0 x n menos x n menos 1. No, ahí lo tenemos. Esa es la forma. Entonces nosotros podemos ver que esto va a coincidir. Por ejemplo, todos los puntos 1, 3, 2, 5 y 4, 7. 4, 7 y uno más. 0, 3. 0, 3. 0, 10. 4 puntos. Entonces, trazamos nuestras diferencias divididas.
es I, I, XI, y el SUI. Entonces aquí sería, son 4, 0, 1, y el XUI son 1, 2, 4 y 0. Y el F de XUI es 3, 5, 7 y aquí sí ya empezamos con las diferencias. Vamos a juntarlos un poquito más. Y aquí viene la diferencia dividida de primero. F X y más 1. Entonces tendríamos 5 menos 3. Lo voy a poner de frente. 2. Luego 5, 7 menos 5, 2. 4 menos 2, 2. Entonces es 1. Y aquí 10 menos 7, 3. 0 menos 4. Menos 3 cuartos. ¿Correcto? Es la diferencia dividida de segundo orden. F de X y X y más 1 X y más 2. Entonces sería 1 menos 2 entre 4 menos 1. Tendríamos 1 menos 2 entre 3 menos 1 tercio. 1 tercio. Correcto. Y aquí tendríamos menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Menos 1 dividido entre 0 menos 2. Entre menos 2. 7 octavos. 7 octavos. Y la última diferencia, F de X. Voy a poner los índices y más 1, más 2, solamente y así. Y aquí tendríamos
7/8 menos 1/3 dividido entre menos 1. 0 menos 1 es menos 29, 24 gramos. Menos 29 sobre. Entonces, observen, para llegar a esta diferencia de día hemos tenido que pasar todo el proceso. Si nos piden que vale, vamos a poner acá, aplicando la fórmula, vamos a poner F puntos 1, 2, 4, 0, 1,240 es igual a F de 1 F de 1 que divide a 1 menos 2, 1 menos 4, 1 menos 0, más F de 2 que divide a 2 menos 1, 2 menos 4, 2 menos 0, más F de 4 que divide a 4 menos 1, 4 menos 2 y 4 menos 0, más el último término para calcular, que es F de 0 que divide a 0 menos 1, 0 menos 2, 0 menos 4. 0 menos, ¿no es cierto? Así está. O sea que con ello tendríamos lo siguiente. F de 1, 2, 4, 0 es igual a F de 1, ¿cuánto era? 3. 3 dividido entre menos 1, menos 3, más F de 2. F de 2 es 5 dividido entre ¿cuánto? 1 por 2 menos 4, que es menos 2, por 2 menos 0, que es 2, más F de 4. F de 4 es 7, más 7, que divide a 3 por 2, por 2 por
4 más 10 que divide a menos 1, menos 2 y menos 4. Con ello, f de 1, 2, 4, 0 es igual a 3 entre 3 es 1 más menos 5 cuartos, 5 cuartos más 7 24avos, 7 24avos menos 10 octavos. Sería menos 10. Digamos esto. 1 menos 5 cuartos más 7 24avos menos 10 entre 10. Aquí me falló. 1 menos 5 cuartos 10 hay un error por acá. 1 menos 2, 1 menos 4, 1 menos 0, 2 menos 1, 2 menos 4, 2 menos 0, 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 0, 0 menos 1, 0 menos 2, 0 menos 4. Entonces aquí tenemos 1 menos 2 menos 4, 2, 3. Aquí es 2 menos 2, 1. 1 menos 3. Ahora f de 1 es 3. F de 2 es 5. F de 4 es 7. Y f de 0 es 10. Está bien. Aquí me está saliendo esto abajo. 1 menos 5 cuartos más 7, 8 por 3, 24. 1 menos 5 cuartos más 7 24avos menos 10 octavos. Está bien. 1 menos 5 cuartos más 7 24 menos 29 24avos igual a menos 29. Esta suma sale lo mismo. ¿Está bien? Pero eso nos implica algo también más general y que más o menos lo intuíamos, que es que el orden en que tomemos las diferencias divididas no me interesa, porque como es una suma y está basado en multiplicaciones, tanto la suma como la multiplicación son propiedades conmutativas. Entonces nosotros podemos asociar. Por ejemplo, nosotros podemos decir que f 1, 2, 4, 0 va a ser igual a f de 4, 4, 2, 2, 0, 1, por ejemplo. 4, 2, 1. O también f de
0, 4, 1, 2. O sea, el orden no interesa. El orden con que tomen los puntos de interpolación no interesa, porque si están utilizando 4 puntos, el término de interpolación tiene que ser único. Al ser único, entonces no interesa el orden, ¿no? Entonces tenemos una formulita más que nos sirve para establecer el elemento principal o un elemento de una diferencia dividida. Ustedes pueden trabajar de esta forma. Por ejemplo, otro más que podríamos decir, ¿no? ¿Qué viene a ser f de 2, 4? F de 2,4. Esta diferencia dividida. La diferencia dividida es f de 2 por 2 menos 4. ¿Cierto? Y es uno solo, más f de 4 sobre 4 menos 2. 4 menos 2. Y esto de inmediato, f de 2, ¿cuánto era? F de 2 es 5. Dividido entre menos 2. Más f de 4. F de 4, ¿cuánto es? 7. Dividido entre 4 menos 2, 2. Entonces, esto me sale menos 2.5 más 3.5 es 1. Y f de 2, 4 debe ser 1. Aquí va, que son los dos intermedios. Eso coincide. Entonces, eso es lo que tenemos para trabajar. También ahora vamos a hacer un ejemplo más. La construcción del polinomio de interpolación, ustedes a veces se tienen que ingeniar para construir un ejemplo. Bien. Suma que se tienen los puntos de una función con la siguiente, con 1, 1, una función f de x polinomio de relación que interpola a f de x en los puntos x0, x1,
hasta X n menos 1. Tenemos 2 h de X de X X2 X en a partir del X1, no del X0 hasta el X0. Entonces, quieren a partir definir población para f de X que los puntos 0 X1 hasta X. Bien. Bien, en principio, entonces, este es un polinomio, estos son n más 1 puntos. El polinomio resultante debe ser de grado n, ya que se tienen n más 1 puntos de interpolación. Además, g de x y h de x son polinomios de grado a n menos 1, ya que interpolan en n, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que construir esto. Podríamos usar la técnica que hemos estado usando con los polinomios de Newton y decir, por ejemplo, el polinomio de interpolación Pn de x, ¿qué viene a ser? Podemos decir que es, por ejemplo, g de x o h de x, cualquiera de los dos. Por ejemplo, yo puedo poner que es h de x, me gusta más. Podría haber puesto p de x, podemos hacerlo luego. H de x que interpol, pero este es polinomio de grado n menos 1. Necesito un polinomio de grado n. Entonces yo digo que sea x menos x sub c. ¿Por qué hago esto? X menos x sub c. Porque cuando x sea igual a 0, va a coincidir con h de x y va a ser por una interpolación en x1 hasta xn. ¿Ok?
Pero aquí tenemos que ponerle un polinomio de grado n-1. Entonces, vamos a ver. G de x menos h de x podría ser esto. G de x menos h de x. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un polinomio de grado n. Entonces, observen lo siguiente. Hasta ahí tenemos el polinomio de grado n. Entonces, Pn de x va a ser igual a vamos a poner, usemos x, usemos x0. X igual a. Entonces, Pn de x0 no tenemos definido el x0. Entonces, no tenemos x0. X n. X igual aquí xn. Entonces, Pn de x n, ¿sí? Pn de xn es igual a h de x n, porque el segundo término sale 0 y esto es igual a f de x n. Ahora, usemos x igual a xj para j distinto de 0 y distinto de n. Distinto de 0, distinto de n. Entonces vamos a tener Pn de n de este xj va a ser igual a h de xj, h de xj, ¿no es cierto? Más xj menos xn menos xn, y aquí vamos a tener g de xj menos h de x. Pero estos son puntos de interpolación, entonces esto es f de xj y eso también es f de xj. Entonces sale h de xj, que es f de xj. Entonces solamente nos falta con x0. Vamos a ver. Ya. Entonces vamos a redefinir.
redefinir P N. Lo voy a poner igual como está h de x más, pero aquí le voy a poner una constante que no altere los resultados que hemos tenido anteriormente, y que es lo siguiente: x menos xn, ¿correcto? Y aquí le voy a poner x0 menos xn. Arriba era xn. Abajo xn, g de x menos h de x menos h de x. Entonces, si ustedes observan, se produce de que tenemos lo mismo, ¿no? O sea, si x es igual a xn, entonces tienen h de xn, que es lo mismo, ¿no? Y si x j, vamos a tener que el segundo miembro se cancela, ya no va a interesar esto. Eso se va a cancelar y me queda todo esto. Pero ahora también Pn de x0 es igual a h de x0, que yo no sé cuánto es, ¿no es cierto? Más, cuando yo reemplazo en vez de x0 menos xn sobre x0 menos xn me va a dar 1. Entonces va a ser g de x0 menos h de x0. Y esto es igual a g de x0, que es igual a f de x0, por el punto de interpolación. Entonces, con eso ya tenemos esa función. O sea, observen, muchas veces se construye de esa manera. Yo pude haber empezado no con h de x, sino con g de x. Y el polinomio de Lagrange, P n de x, será igual a L0 de x por f de x0 más L1 de x por f de x1
más L2 de X por F de X 2 más L N de X por F de X N. Este era en términos de la función. Entonces, si bien es cierto, en el seminario hemos dado una parte, nosotros decimos, y esto es muy importante, ¿qué sucede cuando la función f de x es un polinomio de grado menor que menor o igual que n? ¿Qué sucede cuando un polinomio sucede? Bueno, la respuesta es bien simple, ¿no? ¿Cómo? Vamos a poner la respuesta por la unicidad del polinomio de interpolación se debe tener que la función del polinomio interpolante debe de ¿sí? El polinomio interpolante quiere debe coincidir. Por ello debo tener lo siguiente. Por ejemplo, si f de x es igual a 1, yo voy a tener que L0 de x, f de x0 me va a dar 1 más L1 de x más L2 de x más así hasta Ln de x debe ser igual. Bien, si f de x es igual a x, entonces de 0 de x por x sub 0 más L1 de x por f de x sub 1 por x sub 1 más L2, bueno, sí, más Ln de x n debe ser igual al polinomio x. Entonces, vamos a poner aquí un número de multiplicación y aquí también. En general, si f de x igual a k, k
va a tener que L0 X por X0 a la K más L uno por X1 a la K más, en fin, L, N, L, N, es igual a X a la, ahí. Entonces, eso va a consistir. Esto tiene una gran relevancia, una gran importancia para el tópico que vamos a seguir posteriormente. O sea, esto es algo bastante fuerte, ¿no? De que por ejemplo, en el seminario pusimos la primera relación -1 es igual a 0 siempre, y lo vimos mediante el teorema fundamental del álgebra, pero también puede verse como parte de la unicidad del problema de la interpolación. Muy bien, jóvenes, con esto habríamos acabado todo lo que es concerniente a interpolación. El día de mañana, como les comenté, y de acuerdo a la calendarización de departamentos, vamos a tener la segunda práctica calificada. Y la siguiente semana está programado la semana de exámenes parciales, o sea, a partir del 4 de enero, o sea, el año que viene. Entonces, no quiero avanzar en un tópico más, así que lo vamos a dejar aquí. La práctica calificada 2 viene hasta interpolación, punto fijo y método de Newton. ¿Está bien? Esos tres tópicos lo tenemos. Pero el parcial viene desde el inicio. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar por terminada la sesión. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Al método de Newton se refiere al método de interpolación o No, al al método otro? para resolver ecuaciones lineales. O sea, el método de Ok. Newton para ecuaciones lineales, y dentro de interpolación tenemos también lo que se llama método de Newton, pero nosotros le hemos estado llamando método de diferencias divididas, ¿no? Para distinguir precisamente en cuanto a eso, ¿no? O en todo caso, cuando se habla de diferencias divididas, también se dice hallar el polinomio de interpolación de Newton, mientras que en el otro caso use el método de Newton, ¿no? O sea, es para resolver una ecuación no lineal. ¿Alguna otra observación? Profesor, ¿y el método de la falsa posición también va a venir? No. Falsa posición no, porque eso es ya más atrás, ¿no? Solamente método de Newton, método de punto fijo, que sí está puesto, y interpolación. Ok, profe, gracias. Bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la reunión. Hasta luego, jóvenes.